cuando hemos dicho que, si ustedes recuerdan también cuando hablábamos en la unidad 2 sobre la célula, hay algunas estructuras que forman parte de la pared celular, de la membrana citoplasmática, que decíamos que tenían poder antigénico. Yo les dije que antígeno se conoce a cualquier agente que va a producir en el organismo del ser vivo una reacción inmunológica, que es lo que vamos a ver hoy día. Si ustedes ven la imagen, vemos un ser humano, ¿no es cierto?, poniendo o atajando con su mano a esto, en este caso, que vienen a ser, que asemejan el coronavirus, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro organismo trata de defenderse, intenta defenderse de esos agentes extraños que ingresan en nuestro organismo. Entonces, nosotros durante toda nuestra vida, desde que nacemos, inclusive desde que estamos en el vientre de nuestras madres, tenemos o estamos expuestos a agentes infecciosos. ¿Por qué? Porque si nosotros cuando estamos en el vientre de nuestras madres, ella tiene algún tipo de infección, eso también puede ingresar, algunas infecciones pueden ingresar por la vía placentaria al feto, ¿no es cierto? Y puede ese feto llegar a nacer ya con una infección. Entonces, estamos expuestos a muchísimos agentes infecciosos, tanto bacterias, tanto virus, tanto parásitos como hongos, a cualquier tipo de microorganismo nosotros estamos expuestos todos los días de nuestra vida. Esto generalmente no logran a veces ingresar al individuo. ¿Por qué? Porque hay barreras físicas y químicas que están presentes de forma natural, se puede decir, en nuestro organismo. Es decir, que tenemos barreras con las cuales nosotros ya nacemos y pueden evitar en un principio el ingreso de los microorganismos. ¿Cuál es la barrera física más importante para nosotros? Es nuestra piel. Y si ustedes se dan cuenta, toda nuestra piel recubre todo nuestro cuerpo. El daño es una barrera física muy importante. Era como cuando yo les decía a ustedes, cuando hablábamos de las medidas de bioseguridad, en el primer tema que expuso su compañera, que es muy importante que ustedes utilicen lo que son los mandiles manga largas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así evitan de colocar sus brazos directamente sobre la superficie de los mesones o de los lugares donde ustedes trabajan. Entonces, eso nos protege. Y también lo que nos protege es nuestra piel. Si nuestra piel no tiene ningún rasguño, ninguna herida, está intacta, obviamente que también nos va a proteger. Pero si por decir ustedes están trabajando con guantes, ¿no es cierto? Están las manos con guantes, pero tienen alguna lesión en las manos, y ustedes saben que a veces los guantes se pueden romper sin darnos cuenta, y si tenemos esa lesión en la piel puede ingresar algún tipo de microorganismo. ¿Ya? Entonces, por eso dice que la barrera física más importante es la piel, pero es una piel sana, es decir, una piel intacta, que no tenga ningún tipo de daño. Otro que nos protege de los microorganismos patógenos que puedan ingresar a nuestro organismo como una barrera primaria son también compuestos que nosotros secretamos. Podemos secretar compuestos por las mucosas, como ser algunos tipos de secreciones como las que formamos nosotros en las fosas nasales, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos, esa mucosidad que se forma en nuestras fosas nasales, y esos pelitos que tenemos en la nariz, pues nos ayuda a proteger a que ingrese algún microorganismo o que quede atrapado en ese sitio. Entonces, eso va dificultando. Después, por decir, sustancias, nuestro pH de la piel va a impedirla. Va a ser la primera vez, ven en esta imagen, podemos ver que esta es la tapa de la piel, ¿es cierto? Y aquí tenemos que ha habido una herida, una punción por una espina. Entonces, esa espina, obviamente que como está expuesta al medio ambiente, va a venir con microorganismos. Todo lo que se pueda, todos los microorganismos que puedan estar, que aquí los tenemos marcados con esta línea de color verde, con esta flecha de color verde, ¿no es cierto? Tenemos marcado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a romper las primeras capas de la piel donde ingresan. Entonces, vienen a defendernos nuestros primeros sistemas de defensa o nuestro sistema inmune innato, es decir, con el cual nosotros nacemos. Viene a defender, a formar un tapón para que ya no salga sangre, que se forma un tapón, un coagulito para que no siga sangrando, ¿no es cierto? Entonces, la piel y las mucosas son
La primera barrera defensiva, cuando hay una herida en la piel, cuando ingresa, ¿no es cierto?, se empieza a liberar una sustancia que se conoce como histamina. Se libera esta sustancia cuando hay una herida, porque vemos aquí marcado de azul, y lo que hace es que esa histamina que se libera, generalmente, produce una respuesta inflamatoria, es decir, que es como que como un timbre, vamos a decir así. Cuando suena el timbre en nuestras casas, ¿no es cierto? O alguien llama a nuestra casa, ¿qué hacemos? Salir a ver qué es lo que ocurre. Este es como el timbre de nuestras casas, que cuando suena esa alarma, salen a ver los leucocitos, los fagocitos, a ver qué es lo que ha ocurrido y a trabajar para restaurar esa lesión que se hubiese producido. Eso cuando hablamos por la parte de la piel. También en el estómago es como una barrera para evitar infecciones a nivel estomacales. ¿Por qué? Por el pH del estómago. El pH del estómago es bastante ácido, entonces prácticamente ningún microorganismo puede sobrevivir a esa altura, es decir, a nivel del estómago por el pH ácido que secreta el estómago. Que también se constituye como una barrera primaria de defensa. Cuando ustedes les ingresen, cuando están en la calle o están en su casa y les ingresa algo al ojo, ¿qué es lo primero que hace? Uno se refrega y empiezan las lágrimas a caer, ¿no es cierto? Cuando algo nos molesta, pues esas lágrimas que salen es porque nos están protegiendo de ese agente extraño que ha ingresado por nuestra vista. Otro también muy importante es la flora intestinal, es decir, todos los microorganismos que nosotros tenemos a nivel de nuestro intestino, que son como flora microbiana normal, eso también es una barrera de protección. ¿Ya? Eso se conoce como inmunidad inespecífica. ¿Por qué inmunidad inespecífica? Porque no es específica para el microorganismo que nosotros hemos nacido, la tenemos de forma innata, ¿ya? Entonces hay dos tipos de inmunidad. Tenemos la inmunidad innata, que era la que habíamos mencionado, y tenemos la inmunidad adaptativa. Esta, les vuelvo a repetir, es la inmunidad con la cual nosotros nacemos. También recibe el nombre de inmunidad inespecífica. La inmunidad innata, la inmunidad inespecífica es la misma. Es la inmunidad de nuestro organismo con el cual nosotros ya nacemos. Y es obviamente la primera inmunidad que se va a activar cuando ingresa algún agente extraño. Cuando esta inmunidad innata, es decir, con la primera que se presenta a luchar contra ese agente, para eliminar a ese agente extraño, entonces viene a ayudar lo que es la inmunidad adaptativa. Pero mientras esta inmunidad está luchando contra ese agente extraño que ingresó, ya la inmunidad adaptativa ya se está formando. Porque si esta no pudo, ya esta viene a hacer el refuerzo, vamos a decir, es decir, hacer la acción. Entonces, esta inmunidad adaptativa ya es atacar a ese agente extraño. Si es un virus, va a atacar al virus con cierto tipo de células que se forman, que las vamos a ver más adelante. Si es una bacteria, va a formar otro tipo de células para atacar cuando sea una bacteria, ¿ya? Aparte de esta inmunidad adaptativa, lo que también surge de esta inmunidad es que nos queda como memoria. Es decir, para cierto tipo de microorganismo se forma una memoria. Es decir, como que guarda en su disco de memoria que ya tuvo o que ya actuó frente a ese agente extraño. Entonces, cuando volvemos a tener contacto con ese agente extraño, esa inmunidad adaptativa actúa de forma más rápida. No en todos los casos, ¿ya? Hay inmunidades adaptativas que perduran por toda la vida y hay otras que se van perdiendo con el tiempo. Entonces, ¿por qué está constituida la defensa innata específica o lo que es lo mismo de inmunidad innata en específica? Habíamos dicho que también las barreras cutáneo-mucosas y microbianas pueden secretar sustancias que ayudan a destruir a los microorganismos. Estas están presentes en las secreciones mucosas. También está formado por el sistema fagocítico, es decir, las células de nuestro organismo que actúan en forma primaria
y que son consideradas células que van a fagocitar a un agente extraño. Y esas células fagocíticas son generalmente los macrófagos, los neutrófilos, ¿ya? ¿Qué son estos macrófagos y qué son estos neutrófilos? Tal vez ustedes no conocen esos términos. Estas son células que están presentes en nuestro organismo y generalmente están presentes en la sangre, que son células que van a defender, ¿ya?, a nuestro organismo. Así como en nuestra sangre hay glóbulos rojos, también hay los glóbulos blancos. Y perteneciente a ese grupo de los glóbulos blancos están los neutrófilos, los macrófagos, que esos actúan con esta función que se conoce como fagocítica. Después la defensa adquirida va a estar formada, es decir, aquella la específica, la inmunidad específica, la inmunidad que se adquiere cuando hay la presencia de un agente extraño, va a estar formada por anticuerpos, tanto de diferentes tipos como IgG, IgA, IgM, y también va a estar formado por otro tipo de células blancas que son los linfocitos T, ¿ya? Entonces, está principalmente formada por esos dos tipos de defensa, por los anticuerpos, que vemos acá, y por los linfocitos T. Eso tiene la inmunidad específica, ¿no es cierto? Aquí podemos ver en un cuadro, un resumen, de la inmunidad, tanto no específica como específica, innata, adquirida, si le ponemos otro término, ¿no es cierto? De la no específica está formado primero por las barreras anatómicas, tanto físicas y químicas, como ser la piel. Aquí en la física es la piel, las mucosas, y aquí en las químicas las sustancias que son secretadas, la lisocima, el pH ácido del estómago, ciertas sustancias que están presentes en las mucosas, que nos defienden, que forman parte de esta inmunidad. Tenemos a los macrófagos, los natural killers, los basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Estas son células que pertenecen al grupo de los leucocitos, ya, estas tres de acá. Y si hablamos de moléculas, pues pueden estar también compartidas entre ambas: proteínas, las citoquinas, las histaminas, los glucosanoides, que son secretadas por ciertas mucosas que nosotros tenemos. Y en la específica, miren, estas son células defensivas de la inmunidad no específica, y estas son células defensivas de la inmunidad específica. Estas de acá, pertenecen aquí, y estas acá. Entonces aquí hemos dicho que estaba formada por linfocitos T, linfocitos B. Los linfocitos B, ¿a qué dan origen? A los anticuerpos. Y los linfocitos T, estos se dividen en dos grupos, que son los T4 y los T8. Estos son auxiliares y estos son citotóxicos y supresores. Estos auxiliares, ¿por qué? Porque estos, cuando se activan, ayudan a que se activen los otros sistemas de defensa de la inmunidad específica. Por eso se llaman auxiliares. ¿Dónde se forman nuestro sistema inmunitario? ¿Dónde tenemos o qué ayuda a que nuestro sistema inmune aumente en cantidad? ¿Dónde, en qué órgano se forma el sistema inmunitario de nuestro organismo? En las membranas mucosas, aquí podemos ver en las fosas nasales, ¿no es cierto? A nivel de la vagina también se forman, en esas membranas mucosas también se forman, en los vasos linfáticos, en el timo, en la médula ósea, la piel, en las amígdalas, los ganglios linfáticos, en el vaso y en los vasos linfáticos. Estos son los principales sitios donde se forma nuestro sistema inmune. Ahora, vamos a ir describiendo un poco de cada inmunidad, ver qué células lo forman, cómo actúan, para que ustedes lo entiendan de una mejor manera. Ya. Todo esto ocurre cuando ocurre nuestra inmunidad, cuando se activa nuestra inmunidad, cuando ingresa un agente extraño o estamos en contacto con algún agente extraño. Ahora, el objetivo de la inmunidad innata
o de la inmunidad con la cual nosotros nacemos es evitar que se instaure un proceso infeccioso, es decir, extraño y causa una infección. ¿Cuáles son los mecanismos efectores de la defensa de inmunidad innata? Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Que está compuesto por células. Esas células, las que hemos mencionado acá, lo que hacen es que su principal proceso es la fagocitosis. Cuando fagocitan a un agente extraño, cuando lo introducen en sustancias que son citotóxicas, para eliminar a agentes que son muy, se puede decir, muy bien. También quiero, porque va a estar... voy a volver a compartirla, se desconectó. Doctora, se le escucha muy entrecortado la... Sí, ¿será que podría volver a repetir, por favor? Ya, lo que pasa es que, como les digo, el internet está malo acá. Ya. Entonces, vuelvo a repetir. Decíamos que la inmunidad innata, ¿no es cierto?, es la primera que actúa. ¿Y cuáles son su principal objetivo de esta inmunidad cuando ella llega a actuar? Es que no se instale un proceso infeccioso. ¿Qué puede instalar un proceso infeccioso? Un microorganismo extraño, como ser una bacteria, un hongo, un virus o un parásito. Ahora, ¿quiénes forman parte de esta inmunidad innata? Ya lo habíamos visto, como les decía en la anterior diapositiva, ¿no es cierto? Las células. ¿Cuáles son las células? Son aquellas que van a ocasionar proceso de fagocitosis. Va a haber también ciertas sustancias como ser citoquinas, quimoquinas, interferones, complementos, que son igual mecanismos que están elaborados en nuestro organismo, que también van y nos ayudan a destruir ese agente extraño. Estos mecanismos durante mucho tiempo se los consideró inespecíficos, y hoy ya se sabe que estos mecanismos también forman parte de otros sistemas que ayudan a ir señalizando de forma intracelular para que después venga a actuar lo que va a ser la respuesta específica. ¿Ya? Por eso es que dice que esto, como son como señales que van, como señales de tránsito que van diciendo atento, más allá hay un rompemuelle, digamos, ¿no es cierto? No es una señal de tránsito. Estas señales le van diciendo ya a la otra inmunidad, la inmunidad específica, que algo está ocurriendo y que se vaya preparando para que empiece a actuar. Y venga y actúe de una forma mucho más rápida. Si describimos un poquito lo que nosotros tenemos como... Si nosotros describimos lo que aquellas que vienen y actúan como inmunidad inespecífica, tenemos las barreras cutáneas y las barreras mucosas, ¿no es cierto? Que era lo que les mencionaba. La piel, cuando está intacta, no va a ser atravesada por microorganismos, por ningún tipo de microorganismo, ni por los patógenos. Si estuviéramos en contacto directo con una muestra, por decirlo, con algo que esté contaminado, si nuestra piel simplemente se topa, ya va a ser protectora. ¿Por qué? Porque en nuestra piel también tenemos un pH, ¿no es cierto?, que evita que ese microorganismo pueda ingresar. Las vías respiratorias, las vías digestivas y las vías urogenitales están siempre recubiertas por un epitelio, entonces eso también es una barrera que impide el ingreso de esos microorganismos. Yo les mencionaba anteriormente, por la vía respiratoria, las fosas nasales, ¿no es cierto?, los pelitos van evitando que se forme ese moco que luego se forma en nuestras fosas nasales, va evitando que a veces pueda ingresar ciertos tipos de microorganismos, como ser el pH del estómago, la flora, una barrera protectora. Lo que es la parte urogenital, también, que habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Que era la parte de sobre todo las mujeres, por
el pH vaginal también ayuda a evitar la penetración de flora microbiana patógena. Pero, ¿cuál es el problema? Si bien estas vías, la respiratoria, la digestiva y la orogenital, se constituyen como una barrera protectora, pero también ponen en contacto los órganos, mejor dicho, el exterior con los órganos internos, ¿no es cierto? La vía respiratoria, ¿a qué está más ligada? A nuestros pulmones, ¿no es cierto? Si el microorganismo llega a ingresar por la vía respiratoria, pues el primer lugar donde va a infectar es a nivel de los pulmones. En lo que es la digestiva, pues va a estar presente va a llegar al hígado, al páncreas, cuando nosotros hagamos un proceso digestivo y ingrese el microorganismo. Y la parte urogenital, pues va a llegar por vía ascendente, va a llegar a los riñones y al aparato genital, que generalmente esas son zonas estériles, es decir, cuando hablamos de zonas estériles, hablamos de zonas que no tienen microorganismos. Si alguna de estas partículas llega a penetrar por el árbol, por decir, entra por la vía respiratoria, pasa por la tráquea, y luego sigue avanzando más, entonces va a producir primero un proceso de tos, luego puede llegar, si es que no se trata a tiempo el microorganismo o no logran esas sustancias mucoides que se forman a nivel de la garganta, poder eliminar al microorganismo, esta puede avanzar más y llegar hacia los pulmones y ocasionar un problema más grave a nivel pulmonar, inclusive puede llegar a ocasionar lo que son las neumonías. En los conductos salivales y en la vía biliar también. La saliva tiene enzimas que ayudan a ir destruyendo también ciertos tipos de microorganismos. Cuando pasa después de ahí, llega también nosotros secretamos, ¿no es cierto?, lo que es la bilis, entonces también tienen sustancias que son microbicidas, pero si estas no son eliminadas, si estos microorganismos logran evadir estas respuestas inmunológicas o estas sustancias que generalmente los pueden destruir si son microorganismos altamente potentes, entonces van a pasar y van a llegar a causar infecciones a nivel de otros sitios del organismo como se debía. Por decir un ejemplo en esta parte de acá, cuando hablamos del árbol traqueobronquial, si nos vamos a este síndrome con el que estamos ahora, que es el virus del COVID, las vías de ingreso del COVID puede ingresar por vías respiratorias, ¿no es cierto? Es lo más común, y también puede ingresar por vía oral. Ahora, el más común es la vía respiratoria, por eso es que nos recomiendan utilizar el barbijo y cubrir todo lo que es la parte de la nariz y de la boca. Entonces, este virus generalmente ingresa por la vía respiratoria, por las fosas nasales, está un tiempo ahí y luego va pasando hacia la garganta, ¿cierto? Y en aquellos organismos que no tienen un buen sistema de defensa, porque no todos los organismos son iguales, ¿no es cierto? Porque algunos el virus los ha atacado de manera más fuerte y a otros de manera más leve, e inclusive hay algunos que no presentan ninguna sintomatología. Todo eso es algo que no es que cada organismo es un ser diferente, ¿no es cierto? Entonces, no reacciona el virus de la misma manera en todas las personas. Ahora, según lo que dicen, y este virus, ¿no es cierto?, llega y afecta principalmente, tiene receptores en su superficie, el virus, que son reconocidos por los pulmones, son sus órganos de elección, por eso es que va y ataca a nivel pulmonar, y va afectando y va lesionando a los pulmones. Luego de eso, después de que se presenta lo que es primero la infección, primero el ataque del virus hacia los pulmones, a veces también se complica con las bacterias. Entonces ya atacan las bacterias más y ya es una enfermedad combinada de virus con bacterias. Ahora, según lo que explican los científicos de esta nueva cepa que ha aparecido, que es la Omicron, dice que la Omicron más se queda en lo que son las vías respiratorias superiores. ¿Cuáles son esas? Las fosas nasales, la garganta. Por eso es que se presenta esta nueva cepa con bastante, o los síntomas ya no es tanto pérdida del olfato, pérdida del gusto, ¿no es cierto? Los síntomas son más esa tos que se produce, una tos productiva. Entonces, eso va variando de acuerdo a los microorganismos. Por decir aquí, si hablamos de otro tipo de virus, cuando hablamos el virus de la hepatitis, el que causa la hepatitis, es un virus que también tiene predilección por el hígado. Y ese puede ingresar también por la vía oral. ¿Por qué? Porque
es muy fácil contaminarse con objetos que manipulan a las otras personas por la saliva, entonces pueden ingresar. Y eso obviamente se van y se dirigen directamente hacia el hígado. Nuestro organismo, nuestro sistema inmune, obviamente que trata de defender nuestro sistema inmune innato, es decir, pasa por la saliva, por la bilis, pero no es destruido el virus y llega hacia el hígado. Y obviamente que ahí causa más infección, ¿cierto? Otra de las barreras cutáneas mucosas, como habíamos mencionado, es en la vejiga, igual es ácido porque la orina es ácida, ¿cierto? Generalmente la vejiga es una zona estéril, pero puede ingresar por la vía genitourinaria, puede ingresar los microorganismos. Si bien tenemos el pH vaginal, sobre todo en las mujeres, porque las mujeres son las que mayormente tienen infecciones urinarias, entonces si bien el pH de la vagina nos protege, pero a veces ese puede estar alterado por diferentes factores, ¿no es cierto? Por problemas hormonales, por el uso de compuestos muy fuertes al momento de hacer el aseo, entonces eso puede afectar y puede ser una de las causas para que se instauren las infecciones. Entonces estas empiezan a subir de forma ascendente y pueden llegar a la vejiga y pueden causar una infección urinaria. Primero, si nuestro organismo, que es lo que estamos viendo, nos defiende. Pero como yo les decía, si esa área, si la mucosa vaginal está con un pH alterado, pues va a ser más susceptible de que se produzca una infección. En el caso de los hombres, se puede producir también la infección urinaria, ¿no es cierto? Puede, y inclusive puede llegar a nivel de la... Esto si no se llegara a atacar rápidamente lo que es la infección a nivel de la vejiga, una infección urinaria, esa infección puede seguir avanzando y puede llegar hasta los riñones y causar una infección más fuerte. Esto era lo que les mencionaba del pH de la secreción vaginal, ¿no es cierto? Que es alrededor de 4.8 por el ácido láctico que se produce. Y el ácido láctico, ¿por quién es producido? En la zona genital femenina hay un bacilo que se lo conoce como bacilo de Doderlein o los lactobacilos. Eso se los conoce de esa forma porque ellos producen ácido láctico. Y ese ácido láctico es el que mantiene el pH vaginal, es decir, el pH ácido para evitar infecciones por otros microorganismos. Cuando ese pH se ve alterado, entonces se pueden producir las infecciones. Esos lactobacilos son unos bacilos grandes, gram positivos, ¿ya? Una característica muy común a estas mucosas, tanto la respiratoria, la intestinal, la urogenital, es que hay, como ya hemos dicho, la presencia de sustancias, de secreciones, con diversos tipos de proteínas, que esas proteínas tienen la función o la actividad antimicrobiana. Es decir, que ni bien ingresa un microorganismo, es lo primero que nos va a defender. ¿Por qué? Porque alguna de estas mucosas, de estas sustancias, de estas secreciones que son secretadas por estas mucosas, secretan lactoferrina, pueden secretar también la calprotectina, que estos son agentes que actúan como quelantes que van a fijar el hierro libre, y esto impide, entonces lo que hace es que impide que el microorganismo que ingrese pueda utilizar el hierro para seguir aumentando en cantidad de crecimiento bacteriano. Recuerdan que decíamos que teníamos que proveerle sustancia, llega el microorganismo, habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Reconoce el sitio donde va a infectar y se va adaptando. Entonces, en ese proceso de adaptación es cuando se empiezan a secretar estas sustancias, como la lactoferrina, la calprotectina, y como estas lo que hacen es, se puede decir, evitan que el microbio lo utilice, entonces no hay microorganismos que necesitan esta sustancia para desarrollarse. Si lo están inhibiendo el uso, entonces van a frenar el desarrollo y la multiplicación de estas bacterias. Otra sustancia, como la lisocima y los péptidos, la lisocima que está en las lágrimas, hemos hecho ciertos tipos de proteínas, también van a tener una acción microbicida directa. ¿Ya? Entonces, todo eso
Todas estas sustancias que vemos nosotros acá marcadas con negro son sustancias que son secretadas por la mucosa, ¿ya? Que van a evitar que ingresen microorganismos. Tratan de evitar. Algunos microorganismos los van a destruir y no va a haber mayor problema, pero los que no logren destruir son los que van a pasar, ¿no es cierto? Y van a producir una infección y van a producir la otra respuesta de nuestro sistema inmune. Esto igual similar a lo que hemos visto, que en las secreciones mucosas tenemos también proteínas, glucoproteínas. ¿Por qué se llaman glucoproteínas? Porque son proteínas que están unidos a compuestos orgánicos como hidratos de carbono, como decir la glucosa, ¿no es cierto? Por eso tienen ese nombre. Glucoproteínas. Si unión de proteínas con ciertos carbohidratos. Entonces, esas proteínas y esas glucoproteínas que están presentes, que son secretadas por las mucosas, también, ¿se acuerdan que las adhesinas, cuando hemos visto la estructura de la célula, habíamos dicho que los pilis, que tienen algunas bacterias, pueden actuar como adhesinas, es decir, adherirse al sitio donde van a causar infección, pues van y se fijan a esos sitios. O también a veces la cápsula tenía un poder de adherencia, podía actuar como una adhesina, entonces también estas secreciones, por estas proteínas y estas glucoproteínas, pueden irse a fijar a esos sitios. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Como esas adhesinas que tienen los microbios, lo que hacen es, por decir, esta es supongamos que es el hígado, y la bacteria va y se adhiere por esa adhesina que tiene, y como estas proteínas y glucoproteínas se fijan ahí a esos pilis, en este caso vamos a dar como ejemplo, entonces la bacteria no se va a poder ir. Proteína es la de Tan-Horsfall, que está presente esta glucoproteína en la orina, va a bloquear las adhesinas que están presentes en las enterobacterias. ¿Qué son las enterobacterias? Cuando lleguemos a temas más adelante, las enterobacterias son, pero para que vayan sabiendo el término, las enterobacterias son un grupo, es una familia de bacterias en las cuales todas son bacilos negativos, ¿ya? Son diferentes géneros, pero todas son bacilos gram-negativos. Entonces, esta glucoproteína que está presente en la orina ayuda a bloquear algunas de estos grupos de enterobacterias que tienen adhesinas. Es decir, va evitando para que no se unan al epitelio urinario. Después hay otras glucoproteínas que también están presentes en el moco, en las vías respiratorias. Bloquear que está presente en la superficie del virus que causa la gripe, es decir, la gripe común, no la que estamos ahora con el COVID, ¿no? Entonces bloquean esa hemaglutinina del virus y obviamente impide que se una al epitelio respiratorio, y al impedir que unan se van a eliminar. Cuando hay una destrucción de los conductos naturales, es decir, algún proceso obstructivo en alguna de estas barreras que puedan estar obstruidas, pues va a ser proceso. Cuando hablamos de litiasis, hablamos de piedras que se pueden presentar a nivel de la vesícula biliar, ¿cierto? Entonces, cuando hay esas litiasis, es decir, esas piedras a nivel de la vesícula biliar, estas se pueden mover y pueden trancar. Entonces, eso va a hacer que se produzca un tipo de infección en el organismo de ese paciente. Ya esa barrera que generaba ácidos biliares, ¿no es cierto? Porque se secreta bilis, entonces al estar obstruida no va a haber esa secreción y va a ser una de las causas para que se produzca un proceso de infección. Es decir, las barreras cutáneas mucosas tienen que estar intactas, también tienen que estar libres, ya, para que se pueda ejercer este proceso de defensa que nosotros necesitamos, o que nuestro organismo precisa en ese momento. Cuando hablamos de la inmunidad innata,
vamos a decir que los fagocitos poseen receptores. Cuando hablamos de receptores, ¿qué? Imagínense, ¿por qué se llama neutrófilo? Vamos a poner de ejemplo eso. ¿Por qué se llama neutrófilo? Se llama neutrófilo porque esta célula tiene varios núcleos o leucocitos polimorfonucleares, decía el término, si ustedes recuerdan que anteriormente. Entonces, este es un neutrófilo o célula polimorfonucleada. ¿Por qué polimorfonucleada? Porque presenta varios núcleos. Podemos ver 3 núcleos en este caso, ¿no es cierto? Esta es una célula que está en la circulación, que está en la sangre, que tiene capacidad fagocítica. Entonces, cuando hablamos de receptores, ¿qué significa? Que en su superficie va a tener agentes que van a reconocer ciertas sustancias. Por decir, este es lo vamos a denominar como antígeno, la célula. Entonces, ese, miren, tiene la misma forma que el receptor, lo reconoce. Circular. ¿Pueden ver otra vez la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora, podemos ver. Pero podría volver a explicar esa parte, doctora, no se entendió nada. Entonces les decía, ¿no es cierto? Este viene a ser el fagocito, que decimos los fagocitos poseen receptores, entonces están en su superficie, ¿y qué van a reconocer? Componentes microbianos, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de lo que decimos acá. Esta es la célula, tiene su receptor, y va a reconocer el específico para esa célula. ¿Para qué? Para atacar. Entonces, este reconocimiento inicial que hace nuestro sistema inmune innato hacia los microorganismos, obviamente que va a estar determinado por esos receptores. Esos receptores que están acá, los conocemos como moléculas de reconocimiento de las estructuras microbianas. Esto de acá, ¿ya? Eso es lo que recibe el nombre de moléculas de reconocimiento de las estructuras microbianas, que pueden estar abreviadas de esta forma que vemos acá, como PRRS. Esto es por sus siglas en inglés, ¿ya? Están así. PRRS. ¿Cuáles son los PRRS? Estos son los PRRS, los que van a reconocer a estructuras moleculares microbianas, ¿ya? Entonces van a reconocer patrones moleculares conservados de ese antígeno, de esa bacteria, que se conocen como estructuras moleculares propias de los patógenos, o lo que son los PAM. Estas estructuras, ahora que vemos acá, que tenemos este nombre, que dice estructuras moleculares propias de los patógenos, abreviadas como PAM, vendría a ser esta otra de acá. Entonces, estas son las PRRS, o moléculas de reconocimiento de estructuras microbianas, y estas vendrían a ser las PAM, estructuras moleculares propias de los patógenos que van a ser reconocidas por ellos, ¿ya? Los organismos pueden estar en una misma familia de microorganismos, de unas bacterias, pueden estar compartidas entre varios, ¿ya? Como ejemplo de esos patrones asociados a patogenicidad, mencionamos al lipopolisacárido, que está presente en las bacterias gram negativas, los proteoglicanos, que están presentes en la pared celular de las bacterias gram positivas, el péptido glicano, que ya hayamos visto en la estructura avanzada de las células, ¿recuerdan? ¿Cierto? Habíamos visto el lipopolisacárido, que decíamos que tenía harto poder antigénico.
los proteoglicanos, el peptidoglucano, que forma parte de la pared celular, los polímeros de manosa, está el RNA y otras sustancias. ¿Qué son estas sustancias que estamos aquí remarcando en este segundo cuadrito? ¿A cuál pertenece? Alguien me dice, ¿pertenece a las moléculas de reconocimiento de las estructuras o pertenece a las estructuras moleculares propias de los patógenos? ¿A qué grupo pertenecen esas que hemos marcado acá, en este segundo cuadro? ¿Son PAN o son PRRS? ¿Quién me dice? A ver. A ver, Calixto. PAN. ¿A cuál de los dos grupos pertenecen esas que hemos marcado? A las PAN, ¿no es cierto? A esas pertenecen porque son este lipopolisacárido, este proteoglicano, estos proteoglucanos, estos polímeros de manosa y RNA son estructuras moleculares propias de los patógenos. Por eso dice, ¿no es cierto?, que los ejemplos de patogenicidad mencionados en las bacterias. Entonces, estos van a actuar como PAN de la célula, ¿ya? Entonces, estos son los principales, estos receptores que están acá, van a ser algunos específicos para estas sustancias que observamos acá, que vendrían a ser los PAN, ¿ya? Entonces, también existen receptores de superficie en las células de nuestro sistema inmune innato, que van a reconocer estos patrones, es decir, esto que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, es reconocido por esto, lo reconoce a estas sustancias extrañas, ¿y qué es lo que va a hacer entonces? Activan las vías de señalización celular. Es decir, es como el timbre, como les decía el ejemplo, ¿no ves? Estas vienen y tocan el timbre, estas van y espían, los reconocen, y van y avisan a la casa y dicen, llegó tal agente extraño, tenemos que atacar, entonces pues, empiezan a activar al sistema de la inmunidad para que empiece a atacar a ese agente extraño. Ahora, entre las PRR plasmáticas, no se olviden que las PRR ya son estos que están acá, que son los que van a los receptores que van a reconocer a los agentes extraños. Entre esas PRR, entre esos receptores que están en la superficie de la célula, podemos tener a la proteína fijadora de manosa, a la proteína C reactiva, a la proteína fijadora del lipopolisacárido, que obviamente esa va a ir a actuar contra el lipopolisacárido, ¿no es cierto? La de manosa contra esta, porque la va a reconocer. También tenemos el sistema del complemento a esas estructuras moleculares propias de los agentes antimicrobianos, como ser los mananos, los glucanos y los lipopolisacáridos. Esta LPS, por si acaso, para que no se pierdan, es la abreviación de este lipopolisacárido, y aquí lo tienen, ¿ya? Entonces, ¿y qué hace una vez reconoce ese agente, esas estructuras moleculares de los microorganismos? Va a actuar como una opsonina, ¿ya? Entonces, cuando esta reconoce a estas de acá, estas son las que reconocen, ¿no es cierto? Estas son las que van a reconocer a estas de acá. Una vez los reconocen, van a actuar como opsonina. ¿Y a qué denominamos opsonina? Que esas sustancias que se han unido a los microbios van a ser reconocidas por otros receptores más específicos para ellas que están situadas también en la superficie de los fagocitos. Cuando esas opsoninas se unieron al agente patógeno o a la molécula que reconocieron del agente patógeno, los receptores de los fagocitos, los otros receptores van a desencadenar ya el proceso que se conoce como la fagocitosis. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la fagocitosis? Se va a producir el proceso de la endocitosis del microbio. Como dice endo, es endocitar, es incluir dentro, es meter adentro de la célula, ¿ya? Entonces, va a endocitar a ese microbio, a ese agente extraño, y va a activar los sistemas de lisis, ¿para qué? Para destruir a ese agente extraño. Ahora, vuelvo a repetir, si bien este proceso de fagocitosis es lo primero que hace nuestro sistema inmune, pero no logra a veces destruir a todos los microorganismos.
Entonces, es ya cuando después de eso, cuando se da el proceso de la fagocitosis, no pudo destruir a ese microorganismo, el microorganismo evadió la fagocitosis, entonces se activa el otro sistema inmune que es el innato. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando avanzamos la parte de célula, ¿no es cierto? Habíamos dicho que los microorganismos que tienen cápsula, ¿se acuerdan? Los microorganismos que tienen cápsula logran evadir el proceso de la fagocitosis. ¿Se acuerdan que vimos eso? Entonces, esas bacterias que llegan a tener cápsula en su composición, en su estructura, van a evadir este proceso. Obviamente que se va a producir el proceso, ¿cierto? Porque es lo primero que se activa en nuestro organismo, el sistema innato. Pero si fluido por ese sistema, pues va a pasar al otro sistema. Esas opsoninas, tras la unión a sus receptores en los macrófagos, van a inducir en ellos la producción y la liberación de sustancias proinflamatorias, vasodilatadoras, quimiotácticas para los fagocitos. Es decir, ¿para qué? Para que estos puedan destruir a la gente extraña. Aquí en esta imagen podemos ver, miren, los macrófagos, ¿cierto? En este caso ya no es el neutrófilo, sino el macrófago, es otro tipo de célula, ya que también pertenece al sistema inmunitario. Entonces, los macrófagos van a tener receptores en su superficie. Esta es la célula, todo lo que ustedes ven acá. Esto que vemos acá es como una hendidura. Ven los receptores, miren, pueden tener diferentes receptores. Este tiene receptor para manosa, este tiene un receptor para el glicano, para otros tipos de receptor para los CD14. Entonces, ¿qué van a hacer? Va a venir una bacteria que tenga una PAM, esta de aquí, que vemos como un bacilo, es una bacteria, que se une a estos receptores. ¿Por qué? Porque tienen en su superficie receptores específicos para esto. Tiene sustancias que lo van a reconocer. Entonces, ¿qué ocurre? La bacteria está unida, se ha unido a los receptores en la superficie del macrófago. Entonces, estos brazos Dijo que nos salgamos la doctora, ¿no es? no, les dije que me esperen, que posiblemente se iba a cortar, les dije, o yo iba a salir. Ah, ya, Es a mí lo que se me corta porque está muy inestable el internet aquí. Lo que pasa es que hay harta gente afuera, en la parte de las cajas, y yo creo que eso es lo que, es como cuando uno va a los cabildos, ¿no ves? No hay señal. Parece que es lo mismo que está ocurriendo aquí en la universidad. Entonces yo me salgo, pero vuelvo a ingresar, ¿ya? Ustedes quédense ahí nomás en la sala. Ya, entonces eso es lo que ocurre. Eso es en sí lo que es el proceso de la fagocitosis. Entonces, cuando todas esas sustancias que son liberadas en el interior, sustancias líticas que son liberadas en el interior de esta célula fagocítica, logran destruir al microorganismo, entonces ya nuestro sistema inmune innato puede decir gané, ¿cierto? Ya lo destruí, no es necesario activar al otro sistema inmune. Pero hay muchas que logran evadir esta fagocitosis, más bien destruyen a la célula y se liberan y van a infectar otras células. Entonces, aquí miren, podemos ver en este otro esquema, este otro dibujo. Miren, estos puntitos vendrían a ser los microorganismos, ¿no es cierto? Aquí esto tenemos como un penacho, vamos a llamar como la proteína fijadora de manosa. Tenemos la proteína específico que está en la superficie de los macrófagos para
que sería un receptor específico para la proteína fijadora de manosa. Miren, aquí podemos tener los monocitos. Esto de acá que ustedes ven es la circulación, por eso dice que es un capilar. En la circulación podemos tener diferentes tipos de células. Entre ellas tenemos los neutrófilos, que les había dicho que eran células polimorfonucleadas, ¿no es cierto? Porque tienen varios núcleos. Podemos tener los monocitos, podemos tener los macrófagos. Entonces, en esta circulación, una vez llegue a ingresar el microorganismo, que vendría a ser este que está reconocido, este está de puntos rojos, pero si ustedes ven aquí, tenemos en la superficie de esta célula tenemos receptores, ¿no es cierto? Entonces, vienen, ya aquí se amplifica más el esquema para que se pueda ver mejor. Vienen y esta proteína fijadora de manosa, viene y se fija a este agente extraño y aquí actúa como una opsonina. Entonces, esa opsonina es reconocida por el receptor que está presente en la superficie de la célula, es reconocida, entonces empieza el proceso de la endocitosis. ¿Ven? Era circular y empieza el microorganismo, empieza a liberar todas estas sustancias. Miren, interferón, interleucinas 1, interleucinas 6, interleucinas 8. ¿Y esto para qué? Para eliminar al agente extraño. Si lo logra eliminar, bien, ¿no es cierto? Ganó nuestro sistema inmune. Pero si no lo logra eliminar, pues se libera otra vez nuevamente hacia el exterior y sigue infectando más. Eso es la fagocitosis, ¿ya? Fagocitar un agente extraño. Comérselo, podemos decir. Fagocitar es comérselo a ese agente extraño para tratar de destruir. Ahora, entre las moléculas de reconocimiento celulares, ¿no es cierto? Que hemos dicho que son aquellas, las PRR, las que están en la superficie de las células fagocíticas. Tenemos, se van a encontrar estas PRR, que vemos acá en los macrófagos, son células que van a presentar estas, en los neutrófilos y en las células endoteliales. Entonces, ¿en qué tipo de células podemos encontrar moléculas de reconocimiento de los microorganismos? Macrófagos, neutrófilos y células endoteliales. ¿Dónde se hallan situadas? En la superficie de la membrana celular. ¿Por qué decimos en la superficie de la membrana celular y no decimos en la superficie de la pared celular? ¿Por qué? Porque estas hemos dicho que están presentes en el organismo de un ser vivo, ¿recuerdan? Y hemos dicho que un ser vivo es una célula eucariota, ¿se acuerdan? Y las células eucariotas, a excepción de las plantas, los hongos, no presentan pared celular. ¿Recuerdan eso, no es cierto? Entonces, por eso decimos que están presentes en la superficie de la membrana celular, no en la superficie de la pared celular, ¿ya? Porque estas son células eucariotas. Ahora, entre las principales moléculas que reconocen a los microorganismos, tenemos a las lectinas, al receptor de la manosa, al receptor para el lipopolisacárido, entre otros. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Todos esos receptores que están situados en la superficie de la célula van a actuar como oxonina. ¿Cuándo actúan como oxonina? Cuando se unen al agente extraño. Si no se unen al agente extraño, ya sea el antígeno, ya sea mejor dicho el virus, la bacteria, el hongo, el parásito, si no se unen a ese agente extraño, no actúan como oxonina todavía. Se denominan oxoninas cuando se unen a ese agente extraño. Porque una vez que se han unido a ese agente extraño, recién empiezan a emitir señales para que se active, se puede decir, el proceso de nuestra defensa inmune innata. ¿Ya? Empiezan a emitir señales proinflamatorias que pueden en algunos casos inducir también lo que son sustancias que van a promover lo que son las inflamaciones. Los receptores intracelulares no son oxonizantes, ¿ya? Y solo inducen señales proinflamatorias cuando van a detectar una estructura vírica durante la producción de interferón. ¿Por qué decimos receptores intracelulares? Si volvemos a dibujar la célula, estos que están aquí en la superficie son receptores que están en la superficie de la membrana, ¿no es cierto? Ahora, pueden haber ciertos tipos de receptores que están dentro de la célula.
Por eso se denominan intracelulares, porque están adentro. Pero estos generalmente no actúan en contra de los microorganismos como las bacterias, como los hongos, como los parásitos. Generalmente estas reconocen en su interior a los virus, por eso es que decimos estructuras víricas, ¿ya? No están fuera, sino están dentro de los receptores que van a reconocer a las estructuras víricas. ¿Esto por qué? Porque los virus, aparte de que son los microorganismos más pequeñitos que hay, los virus no tienen completamente desarrollados sus procesos para hacer el proceso de metabolismo. Ellos necesitan sí o sí infectar una célula para recién poder hacer todo su proceso metabólico. Es decir, que se aprovechan de esta célula para poder realizar sus procesos de metabolismo. No tienen un proceso de metabolismo propio, sino que tienen que sí o sí estar dentro de una célula. Por eso es que no va a haber receptores tampoco a nivel fuera para producir, en este caso, en las células fagocíticas. Entre los PRR, que son aquellos obviamente que actúan, ¿no es cierto?, en la superficie para reconocer microorganismos extraños, está también el sistema del complemento, entre los que ya hemos mencionado, ¿cierto? Está el sistema de complemento, ¿cuál es su función? Va a actuar como una opsonina, ya hemos dicho que cuando se une al agente extraño actúan como opsonina, y facilita la fagocitosis. ¿Qué más va a hacer ese sistema de complemento? Promueve lo que es el proceso de inflamación, va a alisar a los microorganismos, es decir, va a destruir a los microorganismos. Esa es la importancia, se puede decir, del sistema del complemento. Este sistema de complemento, pertenece a esto, ¿no es cierto?, que reconoce a agente extraño, ¿qué es lo que hace? Este sistema de complemento, para que se active como sistema de defensa, como sistema que dé la alerta de que se tiene que defender al organismo y eliminar ese agente extraño, se puede activar por 3 vías diferentes. Se puede activar por la vía alternativa, por la vía de las lectinas o por la vía clásica. ¿Ya? Son las 3 vías por las cuales se activan. ¿Qué diferencia existe entre ambas o cuál es la similitud, mejor dicho, entre las 3? Si bien se activan por diferentes vías, el sistema del complemento, las 3 llegan al final a un mismo punto, en el cual después de ese punto todo es igual para las 3 vías, aunque se hayan activado por cualquiera de estas vías este sistema del complemento. La vía alternativa, ¿cuándo se activa por esa vía? Esa generalmente es activada cuando el microbio o el agente extraño presenta el lipopolisacárido, que era una de las PAM que podían presentar, ¿recuerdan? La vía de las lectinas generalmente se activa por las colectinas extracelulares. Y la vía clásica se activa cuando están los anticuerpos unidos a los antígenos microbianos. Entonces, esas son las 3 vías de activación del sistema complemento. Como les decía, sin embargo, si bien se activan por diferentes vías, todas llegan a un punto en común, que es la activación del factor C3, o complemento 3. Una vez llegan a este punto en común, que es el común para las 3 vías de activación, a partir de ese proceso ya se empieza a activarse el complemento 3. Este complemento 3, cuando ya ha sido activado, se va a dividir en 2 fragmentos, que son el complemento 3B y el complemento 3A. Este complemento 3B se va a quedar nomás ahí fijado al microorganismo y va a actuar como una opsonina, ¿ya? Ya que los fagocitos van a poseer receptores para este complemento. Y este complemento 3A, que era el otro que se formaba de acá, ¿no es cierto?, va a difundir y lo que va a hacer es que va a tener una actividad vasodilatadora y quimiotáctica, es decir, vasodilatadora, que los vasos se van a dilatar, van a generar mayor cantidad de sangre, y es a veces lo que nosotros vemos como procesos de inflamación. Eso a veces cuando están en la superficie de la piel nosotros podemos ver esos procesos inflamatorios, pero hay otros que se producen en el interior de nuestro organismo que no los podemos ver, que ya necesitamos otros sistemas para poder observar, ¿no es cierto?, un rayo X, una ecografía, para ver que se está dando un proceso inflamatorio.
Y acción quimiotáctica, ¿qué quiere decir acción quimiotáctica? Esto, quimiotáctica, quiere decir que actúa como atrayente, es decir, como que atrae, podríamos decir, a las células de defensa para que vengan y actúen en ese sitio donde se está produciendo la inflamación o la infección. Entonces, este es el que actúa como opsonina, ya, el C3. Pero ambos se dividen de acá porque es como si nosotros hiciéramos, sí, C3 y el C3B. Este actúa como opción. Ahora, después que se activó el complemento 3, se activa el siguiente complemento, que es el complemento 5. Al igual que el anterior, este se fragmenta en dos. El A sigue actuando como sustancia vasodilatadora y quimiotáctica, y el B continúa activando a los factores C6, C7 y C8. Y se van a activar y se unen a este complemento al 5B. Todo esto en la superficie microbiana. Entonces, ¿qué hacen una vez que se ha formado todo esto y se han unido todos estos complementos al C5B? Se forma lo que se conoce como el complejo de ataque de membrana, ¿ya? A continuación se van a insertar otras moléculas de complemento que son el complemento 9, que ¿qué es lo que van a hacer? Ya ellos van a ir a destruir al microorganismo, es decir, van a lisar al microorganismo. No se olviden que esta palabra que decimos acá, lisar, es destruir, destruyen al microorganismo. Una vez pasa todo este proceso de activación del complemento, se produce, como hemos mencionado, la destrucción del microorganismo, que generalmente son aquellos que poseen una membrana externa. Este sistema del complemento se da más comúnmente en las bacterias gram negativas, ya que tienen una membrana externa. Y también se puede dar también los protozoos, que son parásitos, y en algunos tipos de virus que vienen envueltos. Es decir, esto de los virus envueltos no voy a entrar mucho en detalle, pero cuando avancemos el tema de virus, ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Pero entonces, este sistema de complemento generalmente se activa o actúa sobre estas bacterias. Gram negativa, protozoos y virus envueltos. Si ustedes recuerdan, cuando hemos visto las estructuras de bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, habíamos visto que las bacterias gram negativas son un poco más complejas, ¿recuerdan? Porque presentan dos tipos de membranas. Presentan una membrana interna, presentan una pared de peptidoglucano y después venía una membrana externa. Entonces, generalmente, ese tipo de bacterias son las que hacen la activación del sistema del complemento como sistema de defensa del organismo. No así las gram positivas, porque no poseen membrana externa, directamente su pared celular. Aquí podemos ver en este esquema, para que lo entiendan un poquito mejor, lo que era el sistema del complemento. ¿Qué es el sistema del complemento? Pertenecía a lo que son las PRR, ¿recuerdan? Aquellas reconocedoras de moléculas de los microorganismos. Entonces, se activaba, habíamos dicho, por cualquiera de estas vías, por la vía alternativa, por la vía clásica o por la vía de las lectinas. Y los macrófagos activaban, ¿no es cierto? Ese es el inicio de la activación del sistema del complemento. Ahora, una vez se activaban, todas llegaban al mismo punto, que era activación del complemento 3. Habíamos dicho que este complemento 3 se escindía en dos, ¿no es cierto? En el 3A y en el 3B. El 3A, ¿qué función cumplía? Inflamación y quimiotáctica. Y el C3B seguía, ¿no es cierto?, el camino como una opsonina, se unían, ¿no es cierto?, y luego llegaban al punto del complemento 5. En el 5 igual se dividía en 5A, el 5B, el 5A seguía con el proceso de inflamación y quimiotáctica, y el 5A atraía el complejo de ataque de membrana que estaba formado por el C6, el C7, el C9, que es ese complejo de ataque de membrana, ¿qué es lo que hace? Produce la lisión. Eso vendría a ser el sistema del complemento.
Ahora, si nosotros hablábamos de que el C3 tenía función de inflamatoria y quimiotáctica, ¿qué es la inflamación? La inflamación se la reconoce como un proceso que donde está el sitio de infección va a producir una vasodilatación, es decir, los vasos se van a dilatar, obviamente van a rellenar mayor cantidad de sangre, van a atraer mayor cantidad de células fagocíticas como ser los polimorfonucleares, los macrófagos, y van a permitir concentrar en ese sitio donde está la inflamación grandes cantidades de sustancias y de células que van a causar fagocitosis. ¿Para qué? Para frenar la infección microbiana. ¿Qué tipo de inflamaciones nosotros podemos ver sobre la piel? Los abscesos, ¿no es cierto? Cuando vemos que se llena de pus, esa pus que se forma ahí en ese proceso ya de acceso, todo esto es células de defensa que se han ido y se han acumulado para atacar a ese microorganismo que ha causado la infección. Aparte de las células que se acumulan en esa pus que nosotros observamos, también se va muriendo algunas células, ya no han podido ejercer su acción, han sido destruidas por el microorganismo y se van acumulando. Por eso es que cuando a veces abrimos accesos que ya son de varios días, ¿no es cierto? Porque eso se va inflamando, primero empieza un puntito, se va haciendo rojo alrededor, va creciendo, va aumentando la inflamación, el acceso se va haciendo más grande, y uno a veces lo quiere reventar y dicen, no, todavía no está para presionar, todavía tiene que hacer boca, dicen algunos, ¿no es cierto? Tiene que reventar. Entonces, y cuando uno lo aprieta y lo presiona, se siente un mal olor cuando ya es de varios días. Y es precisamente por eso, porque también ahí, aparte de que hay células fagocíticas, también hay células que se han ido muriendo, ¿ya? Entonces, por eso es que se forma ese proceso de inflamación. Entonces, eso es cuando nosotros lo podemos ver. Hay la tumefacción, hay la extravasación, se coloca rojo, se pone caliente, ¿no es cierto? Y duele bastante, uno lo toca y duele, uno lo toca y no está intocable esa zona. Entonces, esa es la inflamación producida por esto. Aquí podemos ver lo que les mencionaba, se coloca rojo, se empieza a formar la pus, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver sobre la piel. Pero también ese proceso de inflamación se puede producir en el interior del organismo y es lo que nosotros no podemos observar. A veces se inflama el hígado, ¿no es cierto? Hay un proceso de apéndice, hay una apendicitis, el apéndice, y nosotros no lo podemos observar, pero es la misma forma que ocurre también en el interior. ¿Cuáles son los fagocitos? ¿Cuáles son las células que actúan como fagocitos? Para que no lo olvidemos. Son los neutrófilos, son los monocitos y son los macrófagos. Estas son las células, sobre todo en nuestro sistema inmune innato, es decir, con el cual nosotros nacemos, que van a actuar como células que van a hacer la fagocitosis. No se olviden que habíamos mencionado los leucocitos, que se llaman polimorfonucleares. ¿Por qué se llamaban? Porque tienen varios núcleos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen entonces? Esta fagocitosis es de nuestra defensa innata, de la primera que actúa, es la más importante. Porque si logran destruir el microorganismo, pues hasta ahí llega la infección. Pero si no logran, pues ya se tiene que activar el otro sistema de defensa. Este es similar a la imagen que habíamos visto al inicio. Una espina, ¿no es cierto?, penetra la piel. Esa espina viene cargada de agentes extraños, de microorganismos, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, que rompen la piel, las capas de la piel, y las células que están cercanas a la herida, estas células que forman parte de la piel, ven las células, todas estas que vemos así circulares con su núcleo, son células. Habíamos dicho que esas células secretan lo que era la histamina, que es como una sustancia atrayente para los leucocitos. ¿Para qué? Para que vengan a defender, ¿cierto? Se forma lo que es un coágulo para evitar que siga sangrando. Aquí vienen los glóbulos rojos y actúan, miren, están estos glóbulos rojos que están en la circulación. Esta es una vena, pueden observar la forma de la vena que hay en la circulación. Están estos que vemos aquí de blanco, obviamente son los glóbulos blancos, los leucocitos, que también se llaman así. Y miren, no sé si logran ver los núcleos, se ven muy leves. Estos son los polimorfonucleares. Estos que vemos acá de rojo, obviamente son nuestros glóbulos rojos que también están en la circulación. Entonces,
Aparte, también circulan lo que son las plaquetas, y esas son las que van y ayudan junto con los glóbulos rojos y forman un coágulo para evitar que siga sangrando. Entonces, estos leucocitos, miren, una vez ingresó, también ingresaron las bacterias, ¿ven? Los bacilos vienen a ser las bacterias. Entonces, nuestras células fagocíticas reconocen a esas bacterias por sus receptores que tienen en superficie ambas, y los empiezan a fagocitar para destruir. Entonces, eso es lo que va ocurriendo y que nosotros obviamente no lo podemos observar, pero es lo que hace nuestro organismo cuando tenemos en este caso, alguna herida en la piel. Algunos microorganismos, en especial los que son capsulados, que era lo que les mencionaba, es muy difícil de que sean destruidos por el proceso de la fagocitosis. A no ser que a veces sean primeramente opsonizados, es decir, sean reconocidos por un agente opsonizante. Entre las opsoninas, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que teníamos aquellos que van a reconocer a los agentes extraños, como ser el complemento 3B, la proteína fijadora de lipopolisacáridos, la proteína fijadora de manosa, que era la PAM, ¿se acuerdan? Que habíamos mencionado que son las que reconocen a los mejor dicho, estas eran las que van a reconocer a las PAM, ¿ya? Bueno, esto es lo mismo que habíamos visto en la fagocitosis, que los microorganismos que una vez van a estar endocitados en el interior de la célula fagocítica, ya sea un leucocito, un macrófago, un neutrófilo, un monocito, van a empezar a secretar sustancias en su interior que le hacen un medio ácido en su interior que va a ayudar a destruir a estos agentes extraños. Pero obviamente hemos dicho que algunas pueden evadir este proceso de la fagocitosis. Generalmente esas sustancias microbicidas que secretan dentro de las células fagocíticas, ¿qué pueden ser? ¿Qué pueden ser las sustancias microbicidas que se van a secretar? Pueden ser radicales moleculares, reactivos de oxígeno, puede haber cloros, sustancias con bromo, puede haber el óxido nítrico, que estas son sustancias que van a ser secretadas en el interior de esta célula fagocítica, ¿ya? Aparte de estas sustancias, también se pueden secretar enzimas que van a causar la hidrólisis de estos microorganismos, como ser enzimas como la lisozima, la elastasa, la catepsina, o también pueden haber ciertas péptidos o proteínas que van a ser antimicrobianas y van a alisar a los microbios, así como agentes quelantes como la lactoferrina. Todas esas sustancias pueden ser eliminadas dentro de esta célula. Y hemos dicho que crean, ¿no es cierto?, un ambiente hostil, ácido, que va a destruir al agente extraño. Aquí podemos ver otra imagen de una fagocitosis. Miren, este es el agente extraño. Aquí hay un receptor en la superficie de la célula fagocítica. Lo reconoce, es endocitado, lo introduce en su interior, ¿cierto? Este es un elemento que también está dentro de algunas células fagocíticas, se conoce como lisosoma, y la unión del lisosoma con este agente extraño que está fagocitado en un fago, se conoce como fagolisosoma. Esa FL que ustedes ven en esta imagen se conoce como fagolisosoma. Y es ahí donde se empiezan a eliminar las sustancias tóxicas el microorganismo. Si estas sustancias tóxicas logran destruir el microorganismo, pues luego ya, una vez destruido, es expulsado hacia el exterior, pero ya no causa ningún tipo más de infección. Hay ciertas bacterias que se las conoce como piógenas. ¿Qué quiere decir piógenas? Las bacterias piógenas son aquellas bacterias que producen pus en el sitio de infección. De ahí su nombre de piógenas. Entonces, entre esas bacterias piógenas tenemos a los estafilococos, generalmente las gram positivas, todas estas que mencionamos acá, estafilococo, neumococo, esas dos son bacterias gram positivas, coco, gram positivo. El meningococo y el gonococo es pertenecientes a la Neisseria gonorrheae, que son Neisseria gonorrheae, que son causantes del meningitis y de la gonorrea.
Entonces estos son cocos cítricos, cocos gram negativos, ¿ya? Pero tienen igual la forma de coco. Hacen que en el sitio donde está causando infección se produzca una gran inflamación y atraen obviamente a las células, hacen la vasodilatación y es lo que se forma la pus que les había mencionado. Hay células necrosadas, es decir, células que van muriendo alrededor de donde está el sitio de infección, hay bacterias muertas y acaban formando lo que es pus. Y es después lo que nosotros reventamos y cuando pasa mucho tiempo se tiene un mal olor, ¿cierto? Otros microorganismos, aparte de las bacterias, que pueden también eliminadas por estas fagocitosis, por los nutrientes, en localización extracelular, ¿cierto? Y esto, pero no dan lugar a una inflamación como estas bacterias piógenas que son causantes de abundante pus. Si nosotros hablamos en cantidad, ¿en qué cantidad encontramos estas células fagocíticas en la circulación? Los macrófagos son los que se encuentran en menor cantidad. Son los más poquitos que pueden haber en la circulación. Pero van a ser los que van a iniciar la reacción inflamatoria, ya que van a detectar a los microorganismos a través de las PRR y van a producir interleucinas proinflamatorias. Estas interleucinas pueden ser el interferón alfa, la interleucina 1. ¿Por quién son producidas estas interleucinas y este interferón? Estas son producidas por los macrófagos, ¿ya? A diferencia de los neutrófilos, estas células no son terminales, si bien son en menor cantidad, pero viven más tiempo que las células que los neutrófilos. Los neutrófilos en cantidad son mucho más los que hay en circulación que los macrófagos, ¿ya? Pero los macrófagos tienen una vida más larga que los macrófagos se van a acumular con mayor lentitud en el foco de infección, porque los primeros que van a actuar son los neutrófilos. Después recién vienen y actúan los macrófagos. ¿Ya? Si los mismos, vienen los macrófagos a actuar. Estos macrófagos que estamos hablando poseen sus sistemas que son destructores de los microorganismos, tienen sustancia microbicida, muy semejante a la de los neutrófilos, pero su eficacia para destruir a los microorganismos fagocitados se va a ver más incrementada por la acción activadora de los linfocitos natural killer. Estos son los natural killer y los linfocitos TCD4. ¿Por qué? Porque produce también interferón gamma. Si bien produce el otro interferón, el interferón alfa, también puede producir el interferón gamma. ¿Qué es decir los neutrófilos? Para que tenemos... Los neutrófilos hemos dicho que son polimorfonucleares, ¿no es cierto? Los linfocitos generalmente presentan un núcleo grande y los macrófagos presentan una forma media así. ¿Ya? Entonces, si hablamos de cantidad, estos son los que abundan, estos estarían en primer lugar, son los que hay en mayor cantidad, los linfocitos en segundo y los macrófagos en tercer lugar, si hablamos de cantidad. ¿Ya? Pero estos pueden llegar a ser bastante potentes. Cuando estos monocitos que están en circulación llegan a ingresar a los tejidos, se transforman en macrófagos. Estos monocitos pueden llegar a transformarse en macrófagos. Ahora, cuando un microorganismo, es decir, aquí estaba el agente extraño, ¿no es cierto? Aquí estaba la célula fagocítica, lo introdujo en su interior, vamos a pensar que este era un neutrófilo, no logró destruirlo, y esta célula salió intacta, porque no logró destruirlo el macrófago o la célula fagocítica, entonces se activan las respuestas del sistema inmune adaptativo. Es decir, si bien ya se estaba activando mientras actuaba la innata, ya la adaptativa empieza a activarse, ya está activa para empezar el proceso de defensa y tratar de destruir este agente que no fue destruido
por el sistema inmune innato. Ahora, la respuesta inmunitaria innata, mejor dicho, adaptativa o específica, se va dando, como les decía, en paralelo a la otra respuesta. ¿Cuáles son las principales células que forman parte de este sistema inmunitario específico adaptativo? Las principales células son los linfocitos. Estos linfocitos nosotros tenemos dos tipos, dos clases, que son los linfocitos B y los linfocitos T, ¿ya? Aparte de los linfocitos, también están presentes las células dendríticas en la respuesta inmunitaria específica. Los linfocitos B y los linfocitos T van a dar respuesta a diferentes formas. Por decir, el linfocito B lo que se conoce como la respuesta humoral. Y los linfocitos T se conocen que forman parte de la respuesta celular. ¿Esto dentro de qué? No se olviden que esto es dentro de la respuesta inmunitaria específica. Esta respuesta humoral que está dada por los linfocitos B, al final termina con la producción de los anticuerpos. Y la respuesta celular va a estar obviamente desarrollada por los linfocitos T. Ahora, esos linfocitos T, que son parte de la respuesta celular de la inmunidad específica, se incluyen dos grupos principales, que son los linfocitos TCD4, que se los conoce esos linfocitos TCD4 también como cooperadores, helper, que en inglés significa ayudadores. Entonces, son como colaboradores esos linfocitos TCD4. ¿Por qué? Porque ellos van a ayudar a activar o a mejorar las respuestas. Por decir, este linfocito TCD4 puede activar a los macrófagos. Si ustedes recuerdan lo que habíamos mencionado aquí atrás, decíamos, ¿no es cierto? Los macrófagos tienen sistemas microbicidas y su actividad se puede ver muy incrementada, decíamos, en esta diapositiva, por la acción de los linfocitos natural killer y por los TCD4. Y ahora vemos por qué los ayudadores. Que estos pueden ayudar a que sea mayor la acción de los macrófagos. ¿Por qué? Porque incrementan su eficacia para destruir a los microorganismos que han sido fagocitados por estos macrófagos, ¿ya? Estos linfocitos TCD4, aparte de que ayudan activando o dándole, se puede decir, más energía a los macrófagos, también van a coordinar la respuesta inmunitaria, ya que van a activar también a los linfocitos B. Es decir, ayudan a los macrófagos, ayudan a los linfocitos B, e inclusive pueden ayudar a los linfocitos TCD8. ¿Eso para qué? Para que puedan ejercer su actividad, que es ¿cuál? Ayudar a destruir a los microorganismos. Por eso reciben este nombre también de cooperadores y ayudadores estos linfocitos TCD4. ¿Ya? Estos Doctora, no se escucha.
Ya, les decía que están generalmente inactivados los CD4 y para que puedan ejercer su función de cooperación, de ser cooperadores de los CD4, para que puedan ser colaboradores, lo hacen las células dendríticas, que también formaban parte, recuerdan, de lo que era el sistema inmunitario adaptativo, los linfocitos B, los T y las células dendríticas. Entonces, una de las funciones de las células dendríticas que forman parte de la respuesta inmune específica es la de activar a los linfocitos CD4 para que puedan ejercer su función de ser colaboradores, ¿ya? Entonces, eso lo hacen estas células dendríticas. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Sí? Ya. Entonces, los virus son, les había mencionado anteriormente, ¿se acuerdan? Que son intracelulares. Entonces, nosotros decimos, ¿qué células son las que destruyen de nuestro sistema inmune a los virus? Son los linfocitos TCD8, ¿ya? Esos son los encargados de destruir a los virus. ¿Por qué? Porque estos se encargan de destruir a las células que están infectadas por microorganismos que son intracelulares. Ahora, aquí podemos ver, miren, en este cuadro, estos son parte del sistema inmunitario, los que vemos acá, hacia acá, son parte del sistema inmune innato, es decir, con el cual nosotros nacemos. Y este de acá, a este otro lado, son parte del sistema inmune adaptativo. ¿Cuáles están formados del sistema inmune innato? Los polimorfonucleares, los monocitos, ¿es cierto? Las natural killers, que van a destruir a los microorganismos que puedan introducir en su interior porque hacen el proceso de ¿qué? De la fagocitosis, ¿no es cierto? De la fagocitosis. Ahora, el otro lado del sistema inmune adaptativo, ya hemos dicho que estaba formado por las células dendríticas, que tienen esta forma como una estrellita, por los linfocitos B, por los linfocitos TCD4 y por los linfocitos TCD8. ¿Y por qué tenemos a los monocitos? Porque decíamos que se podían transformar en macrófagos, ¿no es cierto? Ahora, este linfocito TCD4 está en su estado inactivado, en su estado null, habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, estas células dendríticas son las encargadas de activar a este linfocito TCD4. ¿Para qué? Para que tenga su función colaboradora, ¿no es cierto? Porque esta función de este linfocito TCD4, cuando actúa como colaborador, ¿a qué ayuda? A los linfocitos B, a los macrófagos y a los linfocitos TCD8, ¿cierto? Los va ayudando. Activa, ayuda a que, por decir a los macrófagos, decíamos que le ayudaba a que ejerza una mayor función destructiva contra los microorganismos. También ayudaba a los linfocitos TCD8 y también
ayudaba a los linfocitos B. Entonces, esto es como un resumen de lo que hemos visto acá, pero como los he dicho, ¿ya? Ahora, entonces, en resumen, las principales células del sistema inmune adaptativo. No se olviden que estamos en ese sistema inmune. Son los TCD4, los TCD8, los linfocitos B y las células dendríticas. Esas son las principales células del sistema inmune específico o adaptativo. Ahora, cuando hablábamos, ¿se acuerdan que habíamos mencionado lo que era un antígeno? ¿Recuerdan? Decíamos que el antígeno puede ser una molécula exógena, es decir, que ingresa de fuera hacia dentro del organismo, o puede ser inclusive una misma molécula endógena que ha sido formada dentro de nuestro organismo y que nuestro organismo la reconoce como extraño. Como antígeno se ha definido aquellas sustancias que al penetrar en el interior del organismo va a desencadenar una producción de anticuerpos. Antígeno desencadena la producción de anticuerpos. Esas sustancias, los antígenos, las que son moléculas de gran tamaño de los microorganismos, que vendrían a ser lo que dejan, o que también pueden estar libres, como ciertas toxinas, que son liberadas, inclusive pueden ser liberadas por nuestro propio organismo. Por decir, hay sustancias tóxicas en nuestro organismo que sí se acumulan en nuestro organismo, pueden generar efectos para que nuestro sistema inmune reaccione. ¿Cuáles pueden ser esas sustancias tóxicas? Por decir, personas que tienen problemas a nivel de los riñones no excretan de buena forma lo que es la creatinina, que es una sustancia que se encuentra en nuestro organismo, que se elabora de procesos de degradación que se van dando en nuestro organismo, que cuando un riñón funciona de forma normal es eliminado también, es decir, no tenemos cantidades tóxicas en nuestro organismo. Pero cuando nuestro riñón no funciona bien, eso se puede acumular y puede ser tóxico. Entonces, eso es lo interno, eso es lo endógeno, que puede ser reconocido por nuestro organismo y que actúa en nuestro sistema inmune defendiéndonos. Otra sustancia, por decir, cuando tenemos problemas a nivel del hígado, nos da hepatitis, ¿no es cierto? Nos empezamos a teñir de color amarillo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está produciendo esa toxina, no la puede expulsar hacia el exterior y se está acumulando en nuestro organismo. Entonces esos son agentes extraños y nuestro organismo empieza a reaccionar. Puede reaccionar con problemas de inflamación, puede reaccionar con problemas de fiebre, ¿no es cierto? Y ustedes saben que la fiebre es una alerta para nosotros de que algo está pasando en nuestro organismo, porque la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, eso nos debe alertar a que algo está pasando con nuestro organismo. Entonces, eso va a producir también un agente ya sea extraño, que sea producido dentro de nuestro mismo organismo. Pero para que sea considerado un antígeno, tiene que sí o sí generar una reacción, es decir, tiene que formar anticuerpos. Este puede ser específicamente unido por un anticuerpo o por un receptor. A veces esos agentes extraños no van a generar una respuesta inmune. Entonces, cuando ese agente extraño no genera una respuesta inmune, no se lo considera antígeno. ¿Ya? Aquellas moléculas que inducen una respuesta inmune, se ha propuesto el término de inmunógeno. Algunas moléculas que son pequeñas se pueden unir específicamente a los anticuerpos, es decir, a los agentes que son formados por las células B, pero no van a activar directamente a estas células. Entonces, son antígenos, pero no son inmunógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que son agentes extraños que están en nuestro organismo, pero que no generan una respuesta inmune. Entonces, se los considera antígenos, pero no inmunógenos, porque no generan respuesta por nuestro organismo, una respuesta inmunológica. Hay moléculas con bajo peso molecular, que se las denomina aptenos, que se pueden unir a una proteína que tenga mayor peso, que se la conocen a esas proteínas como acarreadoras o transportadoras, y pueden formar ahí un inmunógeno, es decir, un agente que va a producir una respuesta inmune. Si bien entonces es una molécula pequeña,
Pero si se logra unir a una proteína de mayor tamaño, van a generar una macromolécula más grande que sí va a generar una respuesta inmunológica en nuestro organismo. ¿A qué llamamos epítopos? Seguimos con los antígenos, es decir, con los agentes extraños, ¿no es cierto? Epítopo o determinante antigénico, por decir, este es el agente extraño, este es un epítopo, estamos hablando en este caso de antígeno, no de célula. Entonces, epítopo va a ser el sitio a través del cual se une con un anticuerpo. Epítopo o determinante antigénico. Puede haber más de un epítopo, ¿ya? O de un determinante antigénico. La valencia, es decir, cuánto vale este antígeno, cuánto pesa este antígeno, va a ser medida de acuerdo a la cantidad de epítopos que presenta, ¿ya? Así, un mismo antígeno puede tener epítopos para unirse con anticuerpos o con receptores para las células T. Así puede tener diferentes tipos de epítopos para unirse con diferentes células. Hay un complejo que se conoce como complejo mayor de histocompatibilidad. Está formado por proteínas. ¿Qué hace ese complejo mayor de histocompatibilidad? Generalmente este complejo pertenece al sistema inmune adaptativo, ¿ya? Así como habíamos mencionado el sistema de complemento, ahora está activo. Lo que hace este complemento o complejo es transportar fragmentos de respuesta antigénica, por eso decimos fragmentos microbianos antigénicos, porque van a generar una respuesta, y los transportan desde el interior de la célula hacia la superficie de esta célula, es decir, hacia la membrana, ¿ya? No se olviden que hablamos nuevamente, repito, de membrana y no de pared. ¿Por qué? Porque estamos hablando de células eucariotas. Entonces, los llevan hacia la membrana, este complejo mayor de histocompatibilidad, y los van a presentar generalmente a los linfocitos T. ¿Para qué? Para que estos los reconozcan a través de los receptores que tienen en su superficie los linfocitos T, y de este modo estos linfocitos puedan destruir a los microbios intracelulares. Entonces, este complejo mayor de histocompatibilidad generalmente es activado por aquellos microorganismos que son intracelulares, ¿ya? ¿Para qué? Para ser presentados a los linfocitos T, sobre todo a los CD8, que son los encargados de destruir a los microorganismos intracelulares como los virus. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto? ¿Dónde lo vimos eso? Aquí. Que los linfocitos TCD8 destruyen las células que están infectadas por parásitos intracelulares. Este complejo mayor de histocompatibilidad interior de la célula los lleva a la superficie celular, donde los va a presentar a los linfocitos T, para que reconozcan a quiénes son los microbios intracelulares. ¿Cómo? ¿Pueden ver en la diapositiva nuevamente? Sí, doctora. Entonces mencionábamos que el complejo mayor de histocompatibilidad 1 presenta en su superficie las estructuras antigénicas. Miren, el complejo, ¿no es cierto? Lo presentan estructuras antigénicas de microorganismos de vida intracelular. ¿Como ser quiénes? Como los virus, que van a estar en todas las células nucleares del organismo humano.
Ya todas las células que tienen núcleo tienen este complejo mayor. Ahora, el complejo mayor de histocompatibilidad 2 también transporta y presenta en su superficie estructuras antigénicas, pero a diferencia del 1, puede presentar también de microbios de vida extracelular. Que hubiesen sido ya fagocitados por fagocitos profesionales y por tanto ya no se hallan en el citoplasma. Estos de acá están en el citoplasma, ¿ya? Celular. Pero esto ya, el que presenta el complejo mayor de histocompatibilidad 2, no están en el citoplasma, sino se hallan en vacuolas fagocíticas. Es decir, porque primero estas lo han metabolizado las células fagocíticas. Entonces, estos complejos mayor de histocompatibilidad 2 se hallan en las células fagocíticas. ¿Cuáles eran? Los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos son las células fagocíticas, ¿cierto? Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad 2 se encuentra en esas células. En cambio, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 no se encuentra en esas células. ¿Ya? Este se encuentra en todas las células nucleares del organismo. Y este presenta aquellos de vida intracelular y el 2 a los de extracelular, ya partes que han sido destruidas. Ahora, ¿qué ocurre? Estos péptidos que son presentados, o estas estructuras antigénicas que son presentadas por este complejo, el 1, ¿por quién van a ser reconocidas? Son reconocidas por estos receptores que están presentes en los linfocitos TCD8, que si volvemos más atrás vamos a ver que eran los que reconocían a los de vida intracelular, como ser quienes, los virus, ¿no es cierto? Ahora, los que son presentados, las estructuras antigénicas que son presentadas por el complejo 2, son reconocidos por los receptores que están presentes en los linfocitos TCD4, porque estos reconocen a aquellos que son de vida extracelular. Cuando reconocen los linfocitos TCD8 como los TCD4 a esos antígenos, inician el proceso defensivo que va a ser diferente de acuerdo al linfocito, ¿ya? Aquí podemos ver, miren, este es un linfocito B, este es un linfocito TCD4, ¿no es cierto? Está el complejo mayor de histocompatibilidad 2, que es este de acá. ¿A quién presenta el complejo mayor de histocompatibilidad 2? Microorganismos que han sido intracelulares o extracelulares. A ver, ¿quién se acuerda? Ahorita lo hemos mencionado. ¿Cuál presenta el complejo mayor de histocompatibilidad 2? Los impares. ¿Perdón? A ver, ¿quién se acuerda? Extracelular, doctora. Extracelular, ¿no es cierto? El complejo mayor de histocompatibilidad 2 habíamos dicho que estaba presente en las células que eran fagocíticas. ¿Quiénes eran las fagocíticas? Los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos, ¿no es cierto? Entonces los presenta los linfocitos T, CD4 que están acá. Miren, el complejo mayor de histocompatibilidad estaba aquí y se lo presenta al linfocito TCD4, ¿ya? Es muy importante decir que las proteínas que van a formar tanto parte del complejo, tanto 1 como 2, es diferente en cada persona. Esas proteínas que forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad es algo que es diferente en cada ser humano, ¿ya? Entonces, es por estas proteínas que forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad, tanto del 1 como del 2, que es lo que cuando hay un trasplante de algún órgano de un ser humano a otro, pueden haber las reacciones de rechazo de ese órgano de trasplante. ¿Por qué? Porque estas son diferentes en cada ser humano, ¿ya? Entonces, si alguna vez ustedes escuchan por qué rechaza un paciente el órgano trasplantado, un hígado, una médula ósea, una córnea, es precisamente por el complejo mayor de histocompatibilidad que es diferente para cada persona. Ahora vamos a hablar, todo lo que hemos visto hasta anteriormente era la respuesta celular, con los linfocitos T,
TCD4, TCD8. Ahora vamos a hablar sobre la respuesta humoral específica que es producida por los anticuerpos. Ahora, para que no se pierdan, no estén perdidos, vamos a volver atrás. Vamos a ver que habíamos mencionado respuesta humoral, respuesta celular, producida por la respuesta inmunitaria específica. Hemos visto esta de los linfocitos T, TCD4, TCD8, ¿no es cierto? El complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora vamos a hablar sobre la respuesta humoral, que es producida por los linfocitos B. ¿Por qué? Porque los linfocitos B al final lo que producen son los anticuerpos, que también se conocen con este nombre, que son las inmunoglobulinas, que les había mencionado que pueden ser de diferentes tipos, ¿cierto? Esos anticuerpos que forman la respuesta en los linfocitos B son específicamente para un antígeno. Se puede decir que son los anticuerpos son aquellos que se forman y son los que quedan de memoria en nuestro organismo para reconocer si tenemos contacto nuevamente con el mismo agente en un futuro. Los receptores que los linfocitos B tienen en su superficie para reconocer y unirse a los antígenos de los agentes extraños o motivos antigénicos, epítopos. Estos términos ya los hemos visto, ¿cierto? Motivos antigénicos que son aquellos receptores o aquellas moléculas que están presentes en la superficie de los microorganismos, de los agentes extraños. Y los epítopos eran dependiendo qué cantidad tenían de moléculas o de receptores en su superficie estos antígenos, ¿cierto? Entonces, estos receptores que los linfocitos B van a tener en su superficie para reconocer a estas estructuras de los microorganismos, generalmente pueden ser proteínas, pueden ser polisacáridos y otros antígenos, son IgG, pueden ser de la clase M o de la clase B. ¿Ya? Esos receptores pueden ser IgM o pueden ser D, o pueden ser A, o pueden ser G, pueden ser diferentes tipos de inmunoglobulinas. Cuando el receptor del linfocito B encuentra a su agente extraño o a su motivo antigénico, se va a unir a este agente extraño y va a ocasionar un proceso de activación del linfocito que va a inducir a una maduración de la célula plasmática que va a producir los anticuerpos frente a ese antígeno que ha sido detectado. Es decir, este linfocito que va a tener receptores en su superficie y va a venir un agente extraño, ¿no es cierto?, que va a tener también su estructura en su superficie, lo va a reconocer, se va a unir, y este va a dar inicio a que las células del plasma, células que están en el plasma, empiecen a formar, ¿qué? Anticuerpos. Van a formar anticuerpos de diferentes tipos. ¿Y son específicos estos anticuerpos para quién? Estos anticuerpos que se están formando son específicos para quién. Son específicos estos anticuerpos para este agente extraño que ingresó. Esa es la respuesta humoral, ¿ya? Van a ser específicos esos anticuerpos para este agente extraño. Estos anticuerpos que se forman por las células plasmáticas, y vemos, por la maduración de la célula plasmática pueden ser principalmente de 5 tipos: IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. Durante el proceso del que se va dando la maduración de estos linfocitos, van cambiando los tipos de anticuerpos. Generalmente la primera inmunoglobulina o el primer anticuerpo que se forma cuando estamos en contacto con un agente extraño es la IgM. Esta va a permanecer en nuestro organismo dependiendo, puede variar, puede permanecer días, puede permanecer semanas o puede permanecer meses. Después de que se produce la IgM, empieza a producirse la IgG. Y esta ya es la que perdura por toda, se puede decir la que perdura por más tiempo en el organismo. Dependiendo del microorganismo, ¿ya?
¿Por qué les digo dependiendo del microorganismo? De por vida, es decir, ese anticuerpo puede permanecer de por vida y nos va a proteger de una nueva infección. Un ejemplo de eso, cuando nosotros nos enfermamos, ¿cierto? Son esas ampollitas que crecen en el cuerpo, pero produce la IgE, que es nuestro 2, 3, 5 días aproximadamente, y va a estar latente por cierto tiempo, y luego va a decaer. Pero simultáneamente, puede ser a la semana, dependiendo del microorganismo, se va a ir aumentando la inmunoglobulina G, que esa es la de memoria. En el caso de la varicela, la inmunoglobulina G o nuestro anticuerpo IgG queda para toda la vida. Por eso es que cuando volvemos a tener contacto con un paciente que está con varicela, ya no nos vuelve a dar la varicela. Ahora, si volvemos a este ejemplo del COVID, y ustedes han de haber escuchado, ¿no es cierto? Para la detección del COVID hay varias pruebas. Cuando nosotros iniciamos la pandemia en el año 2019, y bueno, en nuestro país empezó en 2020, en marzo, no había mucho conocimiento, era algo nuevo para el mundo entero, y las pruebas que más se hacían, o lo que salió más rápido como pruebas, pues la PCR, luego salieron las pruebas de antígeno, que eran precisamente estas, ¿no es cierto?, donde detectábamos las IgM y las IgG en los taquitos. Ahora, ¿cuál era el problema en esa época? La PCR da positiva cuando está generalmente en los primeros días, porque lo que detectamos es el material genético del virus. Ahora, la IgM tendría que pasar por lo menos, para que se forme, unos 5 o 7 días recién marcada positiva la IgM. Y la IgG aproximadamente a los 10 días, 12 días, recién empezaba a marcar positiva. ¿No es cierto? Ahora, con esto de las vacunas que se han introducido en nuestro país y con las personas, al principio se creía, cuando hubo la primera ola, que las personas que tenían o que ya les había dado el COVID salían, ¿no es cierto?, sin barbijo en valores elevados, es decir, estaban en contacto con otro paciente nuevamente con COVID. Pero se ha visto, según estudios, que la IgG va decayendo, al igual que la IgM, es decir, no queda una memoria como para la varicela, que si volvemos a estar en contacto, ya no nos contagiamos. Porque hemos visto que hay personas que inclusive ya van por su tercer contagio con el COVID, ¿no es cierto? Entonces, eso nos demuestra que los anticuerpos que son generados por nuestro organismo no permanecen bastante tiempo y no nos defienden de por vida, como en el ejemplo de la varicela. Por eso les digo que la formación de los anticuerpos, de la respuesta humoral de nuestro sistema inmune, es diferente dependiendo del tipo de microorganismo. ¿Hay alguien con su audio por ahí? Dependiendo del microorganismo, ¿ya? Entonces, ¿y cuál es la primera que vamos a detectar? La IgM. ¿Cuál es la primera que va a desaparecer? La IgM. La IgM se puede decir que es la que aparece en la etapa aguda de la enfermedad, es decir, al inicio, y la IgG es la que permanece. Ahora, la IgG en algunos microorganismos, en algunas infecciones por algunos microorganismos, va a permanecer de por vida. Y en otros, no. Es lo mismo que pasa con las vacunas. Si bien hemos colocado lo que son las vacunas para el COVID, pero igual hemos contraído nuevamente la enfermedad. Por eso yo contraje la enfermedad el año pasado, del COVID, en las fechas de fin de año. Fue la primera vez que me enfermé, creo que era la segunda ola que se estaba presentando. Después nos vacunamos, mi familia se vacunó, yo recibí la vacuna en marzo, la primera dosis, en abril la segunda dosis del 2021. Pero este año, finalizando el año, volví a contraer nuevamente el COVID. Entonces eso quiere decir que si bien recibimos las vacunas para que nos formen los anticuerpos, pero esto, yo me volví a contagiar, mi familia se volvió a contagiar con el COVID, entonces no perdura. Y es lo que se cree, que como el virus cambia muta bastante rápido,
Entonces no tiene mucho efecto lo que vendría a ser. El que nos protege, ¿no es cierto? Porque ayuda a que sea menos fuerte la enfermedad, pero igual uno se puede contagiar, ¿ya? Entonces aquí, lo que les decía, los anticuerpos de la IgM se producen como respuesta primaria y tienen una duración corta. Dependiendo del microorganismo, puede ser, algunos duran días, porque en el caso del COVID, a los 15 días ya va dando negativo la IgM, en otros casos puede durar hasta meses, y la IgG en algunos casos puede perdurar toda la vida, y en otros no. Aquí podemos ver esto en este ejemplo de acá, cuando hablamos sobre los mecanismos de defensa y sobre el complemento mayor de histocompatibilidad, tenemos una célula receptora del tipo B, un linfocito B, porque yo les dibujé hace rato así, como una Y, aquí, como una Y, porque así se identifican los anticuerpos. De internet, si ustedes buscan, así se especifican los anticuerpos. En esa forma los esquematizan, ya como una Y. Entonces, estos linfocitos B generan lo que son los anticuerpos. Cuando tenemos contacto con un antígeno, antígeno se lo abrevia como AG, por favor, ya, para que vean que este es un antígeno que tenemos como puntito. Entonces lo reconoce el anticuerpo, lo va a reconocer y lo va a introducir en su interior, ¿cierto? Luego este linfocito B va a ocurrir todo el proceso para poder degradar al microorganismo, destruirlo, pero ¿qué es lo que me quiero ir? Que ese contacto que tuvo este linfocito B va a activar a una célula plasmática y va a generar esa célula plasmática mayor cantidad de anticuerpos, IgG en este caso, y son los que quedan de memoria. ¿Cuál es la función que cumplen nuestros anticuerpos? ¿Qué función tienen esos anticuerpos que han sido formados por la célula, por los linfocitos B? ¿Qué hacen en nuestro organismo? Lo que ayudan a estos anticuerpos, es que hemos visto el IgE, por decir, que no lo había mencionado, el anticuerpo IgG se activa específicamente cuando hay una infección por parásito. Aumenta en mayor cantidad la IgE cuando hay una infección por parásito y también cuando hay un proceso alérgico. Es decir, pues, si una persona es alérgica, qué sé yo, a la penicilina, es alérgica a algún alimento como ser las almendras, porque hay personas alérgicas a las almendras o a la miel, empieza a generar esa inmunoglobulina, la IgG, al igual que cuando hay una infección por parásito. Entonces, ¿cuál es la función? Neutralizar toxinas, es decir, aquellas toxinas que son producidas por los microorganismos, en este caso, por decir, las bacterias como la bacteria del tétano, la bacteria que causa la difteria, la bacteria del Clostridium botulinum que causa el botulismo, generan sus toxinas tóxicas y entonces nuestros anticuerpos que se forman en nuestro organismo tratan de neutralizar a estas toxinas. También, ¿qué más ayuda los anticuerpos? Van a bloquear la adhesión microbiana. Es decir, nuestros anticuerpos van a ayudar a que no se adhiera el microorganismo en las mucosas de nuestro cuerpo, ya sea en la mucosa respiratoria, en la mucosa intestinal, van a ayudar a neutralizar las adhesinas de estos microbios. ¿Qué más van a ayudar los anticuerpos que se han formado? La aglutinación. Es decir, van a bloquear sus movimientos y van a impedir que penetre al sitio de infección. Van a ayudar también en la opsonización. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que cuando se unen con los agentes extraños se van a transformar en opsonina para que generen una respuesta? Entonces van a ayudar a que los anticuerpos también van a activar el complemento. Al unirse, ¿no es cierto?, a estos agentes extraños, van a activar el complemento. Y van a también ayudar los anticuerpos a ser citotóxicos, es decir, a destruir la célula. Ya cuando tuvimos la primera Ignato nos defendió, no pudo eliminar al microorganismo, se activó el sistema inmune adaptativo. Entonces en el sistema inmune adaptativo se van produciendo todas las reacciones de los linfocitos T, los linfocitos B,
y los linfocitos B, una vez entró el microorganismo, empieza a formar los anticuerpos. Y esos anticuerpos tienen esta función. Ahora, los que quedan de memoria, ¿cuáles serían los primeros que hemos dicho? Los IgM, ¿no es cierto? Esos son los primeros. Después vienen los IgG. Ahora, cuando nosotros volvamos a tener un contacto con el microorganismo y tenemos IgG,